¿Cómo están, queridos televidentes? Una vez más en esta mañana, un saludo muy cordial para cada uno de ustedes. Hoy vamos a también comenzar esta semana estudiando las Escrituras, la Biblia. Es nuestro deseo compartir con cada uno de ustedes este libro que es la Biblia, la palabra de Dios. Bueno, hoy esta semana estaremos estudiando sobre las emociones. ¿Qué le parece? Las emociones, usted sabe que somos seres también espirituales, pero también somos emocionales. Dios nos ha creado con emociones eh, de diversa índole. Y en esta semana aprenderemos. Hoy hablaremos sobre la ira. ¿Qué le parece? La ira en sí, Dios tiene mucho que decir en la Biblia sobre el tema de la ira. También hablaremos sobre la depresión, el temor y otras emociones que muchas de ellas, si nosotros no solemos controlar, nos pueden llevar a muchos problemas, ¿sí? Así que la ira es un tema muy, muy importante. En la Biblia existen varios ejemplos de personajes que han reaccionado de manera inadecuada y han tenido muchos problemas. Por ejemplo, Moisés en una ocasión vio la injusticia y actuó inmediatamente de manera descontrolada y mató al egipcio, y después tuvo que huir, perdón, porque el rey le estaba persiguiendo porque había matado a otro egipcio. Y así también en el calor de su ira muchos fueron, bueno, cosecharon nada bueno en su vida. Y bueno, eso, la ira en sí. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y hay muchos versículos que vamos a ir leyendo. En realidad muchas veces la ira nubla también el juicio. Uno actúa de manera irracional y eso hace que en muchas ocasiones la ira como tal nos trae problemas en el hogar, en la sociedad en que vivimos, en fin. ¿Qué será la ira? La ira básicamente una fuerte emoción, es un enojo que muchas veces sentimos que surge cuando no se ha cumplido una necesidad o una perspectiva y uno se enoja cuando el resto no hace lo que uno debe hacer o como que no está de acuerdo a lo que uno quiere hacer. Así que uno se enoja, es un ataque de esa emoción que se llama ira, una rabia. Miren, en Proverbios 22, 29, vamos a leer, ahí en el Antiguo Testamento, en Proverbios capítulo 29, versículo 22, la Biblia dice así. Miren, Proverbios 29, 22. Miren, ¿qué le parece? Dice la Biblia, el hombre iracundo levanta contiendas. El hombre o la mujer que tiene el hábito de enojarse, es iracundo, levanta contiendas, siempre peleas. Dice, ¿no? La ira trae peleas, contiendas, disensiones. Pero dice, y el furioso muchas veces peca. ¿Ha oído usted la frase de personas que dicen, yo soy un fosforito? Dicen, hay un término que usan, soy un fosforito, yo me enojo. Una vez oí decir a una persona, yo soy un hombre violento, así que nadie debe provocarme, yo les puedo hacer daño, dijo esta persona. Bueno, dice la Biblia, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso, porque hay una diferencia entre ira y furia. La ira es más leve, la furia es más todavía, es más grave y mucha gente se venga y hasta puede matar. Qué tremendo es esta emoción, esta emoción. Usted pregunta, querido televidente, ¿usted es iracundo o iracunda? ¿Es furioso o furiosa? ¿Cuál o usted suele controlar sus emociones? El hombre iracundo dice, a ver, Proverbios 15, 18, también dice la Biblia, vamos a leer, Proverbios capítulo 15, versículo 18, dice la Biblia, si leamos entonces, 15, 18.
Miren, dice, el hombre iracundo, ahí promueve contiendas, es similar al otro versículo que hemos leído. Pero la segunda parte dice, más el que tarda en airarse, más el que controla su ira, el que tarda. ¿Sabe qué dice la Biblia? También Dios es misericordioso, tardo para la ira. Dios el creador tarda en airarse, más para hacer misericordia, es compasivo el Dios de la Biblia, pero para airarse él tarda. Dice, más el hombre, estamos leyendo el versículo 18, más el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Miren, el controlar nuestra ira puede llevarnos a evitar muchos problemas, muchas dificultades, como en el caso de Moisés. Si tan solo Moisés iba a saber controlar su ira, su rabia, su furia, seguramente no iba a matar al egipcio y le iba a ir iba a evitar muchos problemas que posteriormente tuvo también. Deja la ira, dice la Biblia, deja la ira y desecha el enojo. Deja la ira, desecha el enojo. Otro proverbio dice, mejor, Proverbios 16:32. ¿Qué le parece? Dice el proverbio, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que conquista una ciudad. Dice que mejor que un conquistador, mejor que una persona que tiene muchos logros es el que controla su ira. ¿Qué le parece? Muchas personas creen también que el ser, el estar dispuesto siempre a enojarse, a controlar, en fin, es sinónimo de fortaleza. Mas no es así, es sinónimo de debilidad. El que se enoja fácilmente es el que tiene una debilidad en su carácter. El que controla su ira, su furia, esa rabia, es mejor, dice, que aquel que domina toda una ciudad. Es bueno siempre saber eso. La cordura del hombre detiene su furor, dice otro proverbio. El hombre o la mujer cuerdos controlan su ira, detienen esa rabia que uno... El Señor Jesucristo en una ocasión dijo, Mateo capítulo 5, versículo 22. Leamos entonces. En el Nuevo Testamento, Jesús habla sobre la ira también. Mateo 5, 22. Vamos a leer el Sermón del Monte. Jesucristo habla sobre la ira y dice así, capítulo 5, versículo 22. Cualquiera que porque la ley decía en el versículo 21, oísteis que fue dicho, no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Bueno, esa era una ley que sí, en el Antiguo Testamento estaba escrito y era real, esta era una ley real. Pero Jesucristo dijo, pero yo les digo, cualquiera que se enoje contra su hermano, el que se enoje, será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano, la palabra necio es tonto, ¿no? Cualquiera que diga así a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo, quedará expuesto al infierno. Miren, el matar no solamente es el asesinato como tal, el homicidio, sino la ira, la rabia que uno tiene, el odio hacia otra persona. Qué tremendo. Cualquiera que diga necio a su hermano, entonces estará expuesto al concilio. Y todavía son insultos. ¿Saben, queridos amigos? La ira lleva a insultar al prójimo, al desear. La ira es un complejo de emociones que muchas veces lleva hasta la muerte. Qué tremendo. La ira, el rencor, la amargura, la falta de perdón, la venganza y finalmente la muerte de la otra persona. Qué tremendo. Entonces Dios quiere, Dios nos da pautas, Dios nos da mandamientos en la Biblia que sepamos controlar nuestra ira, nuestra rabia,
nuestro furor y no dejarnos llevar. Hay un versículo, hay un pasaje en la Biblia que quisiéramos compartir que habla específicamente de la ira. Quiero que leamos. Entonces, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 26, vamos a leer Efesios, capítulo 4, en el Nuevo Testamento, versículo 26. Aquí el apóstol explica y enseña respecto a tener mucho cuidado con el tema de la ira, porque Satanás puede usar la ira como una trampa mental, por cierto, y muchos podemos ser destruidos. Efesios 4:26, vamos a leer, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay un tipo de ira que es beneficiosa, por cierto. Hay una ira que es beneficiosa, porque por mí, por ejemplo, miren, si usted ve una mala conducta en su hogar, parte de sus hijos, usted y yo no nos vamos a quedar tranquilos. Es una ira que tenemos que actuar en el momento y corregir esa mala conducta. Ante la injusticia, uno tiene que reaccionar, pero hay una diferencia entre una ira adecuada, una ira medida, una ira prudente, si vale el término, entre una ira desmedida y desenfrenada, una ira que trae agresiones, peleas y pecado. La Biblia dice, pueden airarse, está bien, pero no pequen. Aírense, o sea, enójense, está diciendo la Biblia, pero no pequen. Porque resulta que muchas personas, ante una situación, se enojan y dan rienda suelta a sus impulsos. Patean, rompen, golpean, agreden, rasguñan, etcétera, etcétera. Y eso no es bueno. La Biblia dice, la ira debe ser sin pecado. ¿Entiende, verdad? Airaos, pero no pequéis. La ira dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso, ¿qué está diciendo el Señor en estos versículos? Él está diciendo que no debe pasar un día que ustedes estén enojados y puede la ira se puede cronificar, querido amigo. Así como una enfermedad, si ustedes no tratan una amigdalitis, esto puede irse complicando y posteriormente llevar a otras patologías también. Entonces la ira crónica pues lleva a otros problemas, a otros, el rencor, la falta de perdón, en fin, la amargura, en fin. Entonces dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Así que si usted se enoja en algún momento, todos nos enojamos, debemos buscar las paces inmediatamente. No debe pasar un día, sino pedir perdón o perdonar a la otra persona. ¿Sí? La Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahora dice también, versículo 27, no den lugar al diablo. Cuando una persona iracunda y ya nomás se enoja, ya dice, hace las cosas, dice, empieza a sentenciar, a juzgar al resto y dice, no, conmigo hasta aquí nomás. Y en una ocasión oí a dos personas que se empezaron a enojar, a reñir. Muchas veces uno tiene a veces no siempre todos concordamos, a veces los criterios varían, aún en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en fin, uno dice, bueno, en fin, uno discute y dice, ya, pasa, ¿no es cierto? Pero uno tiene que hacer las paces y decir, bueno, no siempre va a quedar así. Hay mucha gente que dice, conmigo hasta aquí nomás, nunca más, y ahí uno se queda y no quiere hablar y no quiere perdonar, en fin. No. Dice, airaos, pero no pequéis, que no pase mucho tiempo su rabia, esa ira que ustedes quizá al hablar, al pensar, en fin, sino que no den también lugar al diablo, porque si ustedes, dice Dios, pasan varios días, meses, semanas, incluso años, están dando lugar a Satanás. El diablo puede entrar. Si ustedes dan un espacio para que Satanás entre a su vida y a través de la ira, de la rabia, entonces
Satanás va a hacer estragos en su vida. Eso es lo que está diciendo Dios. No den lugar al diablo, sino perdonen. Dice también, versículo 28, vamos a ir leyendo, versículo 29 hasta el versículo 32, versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Miren, la ira, ¿saben, queridos amigos? Cuando uno se enoja, ¿verdad? Esa rabia que a uno le da muchas veces, empieza a cambiar el organismo, hay una taquicardia, existe, uno se ruboriza, empieza a transpirar, las manos empiezan a estar más, no sé si calientes, en algunos fríos, sudorosos, en fin, y empieza uno a vociferar. Por eso dice la Biblia, la ira lleva a hablar palabras corrompidas de vuestra boca, dice, sino la que sea bueno, agradable, en fin. Miren, la ira siempre lleva a vociferar, a hablar malas palabras. Así que es bueno frenar esto al principio. Airaos, pero no pequéis. Si vemos una mala conducta en sus hijos, por ejemplo, si vemos una mala conducta en nuestros hijos, es bueno confrontar, castigar la mala conducta, pero de manera controlada y, por cierto, y madura y con cordura, ¿no? Con cordura. No dar rienda suelta a las palabras, por eso dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra corrompida, ninguna palabra que dañe. Versículo 30, la ira descontrolada, dice, contrista al Espíritu Santo, no contristéis. Y más todavía si usted es cristiano, si usted, señora, señor, es cristiano, joven, si tú eres cristiano, tienes que tener mucho cuidado en el tema de controlar tu ira, porque eso contrista al Espíritu Santo. Usted sabe que los creyentes tenemos en nuestro corazón al Espíritu Santo. Él es nuestro guía, nuestro maestro, Él es nuestro consolador, que siempre está con nosotros, vive en nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo, de acuerdo a 1 Corintios 6. Entonces, cuando uno se enoja, está rencoroso y enojado y haciendo, como decimos vulgarmente, que no quiere hablar con nadie, etcétera, etcétera, entonces el Espíritu Santo se contrista. Ahora, versículo 31, miren, ¿qué dice? Quítense de vosotros toda amargura. Miren, la ira descontrolada y con falta de perdón, ira más falta de perdón, lleva a una amargura. La amargura es algo como cuando uno tiene la famosa, algo picante, no sé si alguna vez usted ha sentido, dice, los pacientes dicen, tengo algo picante que me quema y me sube, más o menos algo así es la amargura, como que ya uno empieza a elaborar, a tener en su mente, en su corazón, en sus sentimientos, esa amargura, ese rencor, esa rabia y con deseos de vengarse, por cierto. Dice, versículo 31, estamos leyendo por Efesios 4, 26, ahora estamos leyendo versículo 31, dice, quítense de ustedes. Más antes dijo el apóstol, airaos, pero no pequéis. Ahora en el versículo 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, que es algo más, un nivel más superior, más alto todavía, la amargura. El enojo, la ira, la gritería. Las personas iracundas siempre están gritando. No sé si usted ha oído alguna vez. Aún en las calles, cuando ahí en las calles uno pasa antes que uno y uno quería pasar, el otro se pasa y uno dice, que cual, que tú eres tal, que cual, una gritería, un descontrol total. Uno necesita, queridos amigos, controlarse. Dios nos ha creado como seres racionales, inteligentes, que uno puede controlarse. Bueno, quizá alguien le ha ganado, le haya pasado y bueno, ya ser un poco tolerantes y listo, no vociferar y ser... Y eso es un signo de debilidad, querido amigo. El que se aira fácilmente es débil, pero nos han hecho creer que es más bien el que fue fuerte, el machista, el macho, el que se enoja y el que controla a las personas. Error.
el que se enoja, el que es rencoroso, el que cree que sus impulsos son los adecuados, es un signo de debilidad. No es de confiar. En cualquier momento puede estallar e incluso abandonarnos, aún en el momento que más le necesitemos. A ese hombre o a esa mujer o a ese líder nos va a abandonar porque no controla sus impulsos y puede meternos en problemas y él mismo puede meterse en dificultades, en fin. Pero dice la amargura, el enojo, la gritería, ¿verdad? No, sino la maledicencia, la malicia. Miren, esto es más terrible todavía. La ira controlada es beneficiosa, es beneficiosa. Pero, pero si esto se descontrola, nos lleva a la malicia, a las maldiciones. Mucha gente maldice, se oye en la vida real de padres, madres, que cuando se enojan, se descontrolan y pueden hacer lo que sea. Pueden tirar con piedras, hasta con cuchillos. Por eso hay las agresiones, queridos amigos. Muchos esposos matan a sus esposas, los famosos feminicidios, que quizá la siguiente semana vamos a estudiar más a detalle respecto a por qué la agresión a las mujeres. ¿Por qué? Vamos a ir estudiando en la palabra de Dios seguramente. Bueno, entonces las malicias, las maledicencias, el hecho de, y eso es más terrible todavía, el pecar contra Dios. La ira descontrolada nos lleva a pecar contra el verdadero Dios. El versículo 32 dice, antes sean benignos, misericordiosos, perdónense unos a otros como Dios les perdonó. Si Dios le perdonó a usted, usted debe perdonar también. Ante una agresión, si alguien le agrede verbalmente, emocionalmente o incluso físicamente, hay la ira natural pero necesitamos entender, si Dios nos perdonó nuestros pecados, nosotros también podemos perdonar a nuestros agresores y calmarnos y quedar ahí todo y perdonar y decir, aquí no pasó nada y bueno, hacer las paces, ¿sí? Eso es el consejo de Dios. Bueno, existen algunos orígenes de la ira. Uno, ¿por qué se enoja? En la Biblia tenemos algunos ejemplos. El dolor, por ejemplo, nos lleva a la ira. Cuando alguien nos produce un dolor. En el caso de Jacob, el corazón de Jacob había sido herido, sus hijos le habían engañado, haciéndole creer que José, su hijo, había muerto. Y él amaba a su hijo y estaba muy enojado. Y bueno, eso pasó. Y no podían hablarle. Además, en el caso de José también, no podían hablarle pacíficamente y su padre estaba muy, muy enojado, en fin. Bueno, en esa familia hubieron muchas cosas y eso nos lleva muchas veces a una ira. El dolor, entonces, es un desencadenante, un origen para que uno se enoje. O si alguien le produce un dolor, uno reacciona, pero debemos saber controlar nuestra ira. La injusticia. La injusticia también, en el caso de Moisés, en el caso de Saúl, en el caso del rey David, sí. Muchas veces la injusticia, y estos días, por cierto, quizás es adecuado hablar. En nuestra nación hay leyes justas, injustas, hay buenas leyes, pero no las obedecen todos, ni los gobernantes, en fin. Y bueno, y justo hoy día está empezando un paro indefinido de nuestro país, de algún sector, y creemos que muchos quizá la injusticia produce también una ira, pero no debe ser una ira descontrolada, rencorosa, no. La ira, hemos dicho, airaos, pero no pequéis. Una ira controlada, una ira que uno debe saber controlar es beneficiosa y debemos saber enfrentar de manera más madura y, cierto, cuerda. Miren, la injusticia produce también una ira en la gente. En un hogar, por ejemplo, si el papá o la mamá son injustos o injustas, bueno, los hijos de alguna forma muestran esa ira y dicen, pero ¿por qué tú estás siendo injusta conmigo? No es un reclamo que uno hace, eso es algo bueno.
pero sus derechos, lo que a uno le corresponde. Pero eso no quiere decir que uno va a hacer destrozos también, porque hay mucha gente ateniéndose a su ira al momento, hace cosas que no agradan a Dios. Airaos, pero no pequéis. Ese es el consejo para este día. Pueden airarse, controlen, pero no pequen, no hagan daño, no pequen contra Dios. La frustración es algo que también nos dice, el temor, ¿sí? Bueno, queridos amigos, que Dios nos ayude. Si usted y yo somos muy renegones, muy, como alguien dijo una vez, muy calentón, una vez dijo, a mí nadie, yo soy calentón, renegón, dice, soy un fosforito. No, Dios nos puede moldear. Pidámosle al Señor para que Él nos controle, nos ayude a frenar nuestros impulsos, ¿sí? Y en fin, nuestras emociones también. Que el Señor nos ayude en estos aspectos de nuestra vida emocional. Queridos amigos, vamos a agradecer a Dios por su palabra. Oremos. Nuestro Señor, nuestro Dios, estamos muy agradecidos una vez más en esta mañana por leer estos versículos en tu palabra. Perdónanos, quizá algunos de nosotros somos muy renegones, que hablamos, vociferamos y eso no es bueno. Perdónanos, Señor. Aún siendo aún cristianos, muchas veces nos descontrolamos y no hacemos las cosas como a ti te agradan. Perdónanos, queremos ser a partir de ahora más mansos, más humildes, pero sobre todo controlar nuestra ira, aún y nuestras otras emociones también, nuestros temores, y tantas otras cosas que tú nos enseñas en tu palabra. Gracias, mi Dios. Ayúdanos hoy día también a poder enfrentar la vida como nos viene, pero ayúdanos sobre todo con tu ayuda, con la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros, a ser sabios, prudentes y no hacer las cosas como a ti no te agradan. Gracias, mi Dios, en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, te pedimos. Amén, amén. Queridos amigos, muchísimas gracias, que Dios nos bendiga. El miércoles estaremos hablando sobre otra emoción que también muchas veces solemos no siempre enfrentar de la manera adecuada. Que el Señor le bendiga.